¿Tu nombre, Morena? Naomi. Naomi, ¿qué fue lo que ocurrió aquí anoche? Porque anoche nosotros estábamos acostados, pero aquí llegaron las inmigraciones, porque no hay inmigraciones, es guardia, pero eso es los países de ladrón, así no se puede hacerlo. Uno está acostado en su casa, hay muchos enfermos y viene a romper la puerta, así no, que no puedes así romper la puerta así, pero tengo que pedir, la gente de la calle está bien, tú me coges la calle, está bien, en mi casa no, porque yo estoy acostada, yo hay que ir a la mía, porque eso no es tuyo tampoco, y viene a romper la puerta como si fuera ella, yo tengo a mis hijas acostadas y les despierta a todas, mis hijas ahí bañando de nuevo y se mete conmigo de nuevo, yo estoy adentro, así no se puede. ¿Cómo a qué hora vinieron ellos? Como a las 9 de la noche, casi las 10, así no se puede. Porque nosotros estamos cansados también, nosotros se llaman haitianos, pero nosotros somos haitianos, nosotros pagarlo nosotros también podemos vivir tranquilos. En la calle está bien, en mis casas no. En la calle tú haces lo que quieras conmigo, en mi casa no. Mis hijas están durmiendo a las 10, a las 9, no puedo levantar a esta hora. Nosotros estamos cansados porque nosotros no somos animales, nosotros somos gente igual como ellos. Así tengo que se acabó la vaina. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Jacobo Montán. Dime, Jacobo, esta situación que está ocurriendo aquí. Bueno, Fausto, aquí hay una situación que la guardia está actuando fuera de ley, entrando en propiedad privada sin ningún tipo de autorización y entendemos que eso es ilegal. Ahora bien, ellos entran como Juan por su casa, rompen puertas como esa puerta que la rompieron y están actuando con la fuerza del poder. Y yo entiendo que eso no es justo. Si un haitiano está en la calle y la guardia lo coge y es ilegal, que se lo lleven a todos. No hay problema. Pero interrumpir la propiedad privada, yo entiendo que hay que ponerle un freno a eso. Me dice que vinieron a las 9 de la noche. A las 9 de la noche vinieron. Y no solo eso. Que a uno de los haitianos que sacaron dentro de su habitación, le pidieron 3,000 pesos para dejarlo. Como él no tenía, se lo llevaron. Hace 3 domingos atrás, así mismo, aquí mismo, cogieron 2 haitianos, le llevaron el motor y le exigieron 5,000 para soltarlo. Ellos lo buscaron y lo soltaron. Entonces, si es un negocio que tiene la guardia o la fuerza que sea que está interviniendo en esto, porque no ha sido inmigración tampoco. Entonces, yo considero que la persona contundente debe de tomar acción con esto y corregir eso. Y si lo corrupto se llama corrupción, pero ¿cuáles son los más corruptos? Es la familia es la primera corrupta. ¿Y cuál es la familia? La fuerza que protege al pueblo, que se supone que protege al pueblo. ¿Dónde está esa protección? Entonces, eso es lo que queremos.